Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Gracias también por la invitación a participar en este evento. Y quería agradecer especialmente a Nirma, que es con quien he estado en contacto en estos últimos meses. Me hubiera encantado estar personalmente reunida con ustedes, conocernos bueno, y discutir de estas temáticas, pero todos tenemos que acostumbrarnos a la nueva realidad, así que igualmente estoy feliz de acompañarlos en forma virtual. La idea de hoy es hablar un poquito acerca de diferentes virus que afectan a las abejas melíferas. Yo no soy veterinaria y no soy viróloga, en realidad soy bióloga de formación, pero en los últimos 20 años he estado trabajando con diferentes plagas y patógenos que afectan a las abejas. Y entre ellos hemos trabajado con virus que afectan a las abejas. Si tienen cualquier duda, lo podemos ver al final de la presentación, y si no me pueden contactar directamente, allí están mis datos de contacto. Bueno, será un gusto colaborar con los que quieran involucrarse en este maravilloso mundo de las abejas. Y esta charla la dividí en 4 partes. Vamos a hablar primero de la importancia de las abejas, luego de la pérdida de colonias de abejas melíferas, y entre las causas vamos a centrarnos en el estudio de los diferentes virus que afectan a las abejas, y finalmente les voy a contar algunos de los trabajos que hemos hecho en nuestro grupo de investigación para conocer más sobre estos virus. Bueno, primero, ¿por qué es importante estudiar las abejas? Se sabe que hoy la mayor parte, más del 90% de las plantas con flor, necesitan de la polinización animal para su reproducción. Entonces, la polinización animal juega un rol vital en el mantenimiento de los ecosistemas naturales. Además, la gran mayoría de los cultivos que nosotros empleamos para nuestra alimentación diaria dependen o se ven favorecidos por la polinización animal. Y si bien la mayoría de las especies polinizadoras son especies silvestres, se han descrito más de 20.000 especies de abejas, moscas, mariposas, etc., la abeja melífera, la especie Apis mellifera, tiene un rol preponderante. Es una especie que está distribuida mundialmente, existen alrededor de 80 millones de colmenas alrededor del mundo, y su cuerpo está adaptado para ser un buen polinizador. Tiene pelos que la recubren, que facilitan que el polen se pegue a todo su cuerpo, que facilitan el traslado de una flor a otra, y además puede visitar muchas flores de la misma especie el mismo día, facilitando este traslado. La especie Apis mellifera es nativa de Europa y de África. Existen diferentes subespecies de acuerdo al lugar de origen. Por ejemplo, la subespecie Apis mellifera ligustica es originaria de Italia, mientras que la subespecie Apis mellifera scutellata es originaria de África. Pero por sus características productivas, principalmente por la obtención de miel que era usado como endulzante, el hombre llevó o trasladó colmenas de abejas melíferas alrededor de todo el mundo. Y el rango de distribución hoy es lo que ven en amarillo, que prácticamente está presente en todos los continentes, excepto en la Antártida. En Latinoamérica, las abejas melíferas llegaron en el siglo XVII y hubieron muchas introducciones. Fueron llegando las diferentes subespecies a diferentes zonas y se fueron hibridando. Y lo que hoy tenemos en América Latina, en general son híbridos locales, entre estas subespecies, que es Apis mellifera melífera, ibérica, cárnica, ligústica, e incluso también tenemos una mezcla, una hibridación con Apis mellifera scutellata, que es la subespecie proveniente de África, que ha dado lugar a las abejas africanizadas, que están distribuidas por Latinoamérica. Existen numerosos reportes que han cuantificado la importancia de las abejas melíferas en la producción de diferentes cultivos. Y se ha visto que es sumamente importante, por ejemplo, para el tomate, las manzanas, las frutillas, duraznos, zapallo, entre otros. Pero además de su importancia en la polinización, son muchos los productos que nos dan las abejas y que el hombre ha utilizado desde la antigüedad con fines medicinales, industriales y alimenticios, como la miel, polen, propóleo, jalea real, cera, apitoxina. Esta actividad, la actividad apícola, es una actividad muy importante en Latinoamérica. Actualmente hay cerca de 8 millones de colmenas en esta región, que es casi el 10% de las colmenas de todo el mundo. Y se producen alrededor del 15% de toda la miel que se comercializa en el mundo. Varios países latinoamericanos se encuentran entre los principales productores y exportadores de miel, como Argentina, México, Brasil, Chile y Uruguay.
Pero en los últimos años, podríamos decir en la última década, se han observado alrededor del mundo casos de pérdidas de colmenas de estas abejas melíferas. Y esto ha llamado mucho la atención de investigadores alrededor del mundo, que han llevado este problema a revistas como Science y Nature, pero también ha acaparado la atención de toda la población en general por la importancia que tienen las abejas, principalmente en la producción de alimentos. ¿Qué está pasando con las abejas? ¿Se están muriendo? ¿Están desapareciendo? Bueno, a partir del año 2005-2006 se empezaron a generar diferentes iniciativas con el fin de cuantificar o monitorear estas pérdidas de colmenas. Uno de los programas más antiguos, más sólidos que hay es el BIP, el Bee Informed Partnership, que es un programa en Estados Unidos en el cual se empezó a trabajar en base a una encuesta que es completada por todos los apicultores, que permite, en base a esa información, estimar las pérdidas de colmenas. Allí tienen información desde el año 2006 hasta ahora, y han visto que año a año se pierden entre el 30 y el 45% de las colmenas. Estos porcentajes son muy altos. Por otro lado, el programa de Ecólogos también está monitoreando la pérdida de colmenas desde hace varios años. En este caso evalúan principalmente la pérdida invernal, porque han visto que en Europa el problema se da mayormente en invierno y no todo el año. Ellos encontraron que las pérdidas varían entre el 4 y el 30% dependiendo del país y dependiendo del año. ¿Pero qué pasa en América Latina? ¿Hay pérdidas de colmenas? Bueno, hasta hace poco no había mucha información al respecto. Había sí alguna iniciativa local de algunos investigadores que empezaban a hacer encuestas para evaluar estas pérdidas, pero fue en el 2017, con la formación de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, que se empezó a trabajar en forma conjunta entre investigadores de 17 países de la región. Nosotros preparamos un cuestionario especialmente para esta actividad, en donde le preguntamos a los apicultores cuántas colmenas tenían, cuántas habían perdido, bueno, diferentes preguntas para poder estimar la pérdida de colmenas. Este formulario se distribuyó de forma simultánea y estandarizada en toda Latinoamérica, y desde el año 2017, y hoy ya tenemos varios años de registros, de resultados. El análisis estadístico de los primeros años, de los primeros datos, mostró resultados alarmantes. En países como Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Bolivia, se pierden entre el 25 y el 50% de las colmenas al año. Y en otros países las pérdidas son un poco menores. Esto es sumamente preocupante y nos habla que las pérdidas de colmenas no es un fenómeno que solamente se observa en el hemisferio norte, como se creía originalmente, sino que también afecta a las abejas en nuestra región. Y es necesario llevar adelante más investigación para conocer las causas de estas pérdidas, y también buscar estrategias que nos permitan hacer que la apicultura conviva con otros métodos, con otros medios de producción. Pero, ¿por qué se mueren las abejas? Bueno, eso es una gran pregunta. Hoy, después de años de investigación, se sabe que no es una sola causa la que desencadena la despoblación y la pérdida de colmenas, sino que es un conjunto de causas que actúan de forma conjunta, debilitando a la abeja y llevando a la muerte de la colmena. Entre estas causas se encuentra la presencia de múltiples plagas y patógenos. Como las abejas son individuos coloniales, pueden vivir 20, 30 o hasta 50.000 individuos en una colmena, que es un espacio muy reducido, donde no hay distancia social, no hay tapabocas, es muy fácil que se propaguen los patógenos de una abeja a otra, o incluso entre colmenas vecinas. Y las abejas son blanco de diferentes plagas y patógenos, bacterias, virus, hongos, ácaros, protozoarios. Por otro lado, la intensificación en el uso de la tierra ha llevado a que cada vez haya mayores extensiones dedicadas a los monocultivos. Y cuando las abejas están localizadas en estas zonas de monocultivo, tienen mayormente a su disposición un tipo de polen. Y ese polen puede no darle todos los requerimientos nutricionales que la abeja necesita para desarrollarse. Y esto genera un déficit nutricional, genera problemas nutricionales en la colmena, porque el polen es la principal fuente de proteínas.
Asociado a esto, la intensificación en el uso de la tierra también ha llevado a que aumente la cantidad y la diversidad de pesticidas. Los pesticidas pueden causar pérdida de colmenas, pueden causar mortalidad, y esto el apicultor lo puede identificar fácilmente porque va al apiario y se encuentra con miles de abejas muertas, pero muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, los pesticidas tienen un efecto a nivel subletal, es decir, pequeñas dosis de los pesticidas que llegan a la colmena, se ha visto que pueden alterar la fisiología de la abeja, disminuyendo su vida media, afectando también su inmunidad, la capacidad de defenderse frente a patógenos, y promoviendo también la replicación de estos patógenos. Estos problemas, los problemas nutricionales, plagas y patógenos y pesticidas, actúan de forma conjunta, debilitando la colmena y bueno, pudiendo ocasionar la muerte. En la charla de hoy nos vamos a centrar principalmente en uno de estos problemas, que son las plagas y patógenos, y principalmente en los virus que afectan a las abejas. Los virus que afectan a las abejas son, como todos los virus, son agentes infecciosos intracelulares obligados que dependen de la maquinaria de la célula para multiplicarse. Pueden causar daño en el huésped y dando lugar a diferentes síntomas. De hecho, los virus que más se conocen, y los 5 virus que más se conocen, es porque justamente desencadenan síntomas que son fácilmente identificables por los apicultores. Estos pueden dar síntomas en el desarrollo, afectar el desarrollo de las larvas o de las pupas, como es el virus de las celdas reales negras y el virus de la cría ensacada. Pueden afectar el comportamiento de las abejas, como el virus de la parálisis crónica o el virus de la parálisis aguda, y pueden afectar la morfología, como el virus de las alas deformes. Estos son los virus más conocidos y más estudiados, pero con el auge de las técnicas y el desarrollo de las técnicas de secuenciación masiva y la mejora en las herramientas de diagnóstico, ha hecho posible una explosión en el conocimiento de los virus que afectan a las abejas, o virus que son detectados en abejas. Al día de hoy, existen más de 80 virus que se han detectado en las abejas. Sin embargo, la gran mayoría son asintomáticos, no se los ha podido asociar con una enfermedad. Para que tengan una idea, en estas tablas les presento estos virus. Como verán, es una lista muy larga, de los cuales hay muy poca información, en la mayoría. Y ahora vamos a concentrarnos en los virus que más se conocen, estos 5 virus que son los más estudiados y en los que existen más información sobre el daño que causan en la colmena. Estos virus en general son ARN simple hebra de polaridad positiva. Se han reportado algunos que es polaridad negativa, e incluso virus ADN, pero estos 5 de los que vamos a hablar son virus ARN polaridad positiva, no tienen envoltura, tienen un genoma que varía entre 1 y 10 kilobases, y la mayoría pertenece al orden Picornaviridae. Algunos de estos virus tienen tropismos hacia determinados tejidos, hacia determinadas zonas, mientras que otros están distribuidos en todo el cuerpo de la abeja. Por ejemplo, el virus de la parálisis aguda tiene tropismo hacia el sistema nervioso. Se replica también en los cuerpos grasos y en las glándulas hipofaringeas, similar a lo que ocurre con el virus de la parálisis crónica, que también afecta al sistema nervioso y las glándulas hipofaringeas, aunque en este caso también afecta al tracto alimentario y la mandíbula. Los síntomas de estos virus son similares, al afectar el sistema nervioso, producen temblores, se encuentran a las abejas temblando, volando alrededor de la piquera. La piquera es el orificio de entrada a la colmena, pierden la capacidad de volar, y sobre todo en el caso del virus de la parálisis crónica, se pueden encontrar abejas negras brillantes que perdieron completamente el pelo. Otros virus, como el virus de las celdas reales negras, tienen tropismo hacia el intestino, principalmente de larvas y pupas. En el caso de los síntomas se desarrollan solamente en celdas reales, en larvas y pupas de celdas reales, y aquí ven cómo queda la pupa, ¿no? Toda amarronada, oscura, y se muere. En el caso del virus de la cría ensacada, perdón, este virus tiene tropismo hacia las glándulas hipofaringeas de las abejas, hacia la grasa y el músculo, y este virus también ocasiona síntomas muy fácilmente identificables por los apicultores, porque el líquido se acumula adentro de la larva y no puede pupar, se impide la formación de la pupa, entonces queda la larva formando un saco amarillento.
Y finalmente tenemos al virus de las alas deformes, que es uno de los más estudiados por su posible vinculación con las pérdidas de colmenas, que este virus se distribuye por todo el cuerpo, y el síntoma principal es que nacen abejas sin alas o con alas deformes, abdómenes aplastados, son más pequeños y puede causar parálisis. Si bien estos virus están asociados a estos síntomas, también se ha visto que pueden permanecer asintomáticos en colonias aparentemente sanas. ¿Qué determina la presencia del síntoma o no? Bueno, por un lado, el título viral, es decir, el nivel de infección por estos virus, el lugar donde se están replicando, y también la forma de transmisión. Y esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. ¿Cómo se transmiten los virus? Bueno, los virus pueden ser transmitidos por las abejas dentro de una misma colmena o entre colmenas. Puede haber transmisión venérea, es decir, que el zángano a través del semen contagie a la hembra y a la descendencia. También la hembra puede contagiar a la descendencia. También hay una transmisión horizontal entre las abejas nodrizas que alimentan y cuidan a la cría, a las larvas y a las pupas. También puede haber transmisión horizontal entre abejas. Puede haber transmisión por el alimento. Se ha visto que en el polen puede ser un vector de estos virus, un medio de contagio de estos virus, y también transmisión fecal-oral. Igual se ha visto que la principal fuente de la transmisión es a través de vectores como el ácaro Varroa destructor. Varroa es un ectoparásito que es la mayor amenaza para la salud de las abejas alrededor del mundo, porque este ectoparásito se alimenta de los cuerpos grasos, se prende a la abeja o a las pupas, se alimenta de los cuerpos grasos y causa daño físico, y esto reduce la vida útil de la abeja. Entonces vamos a tener colmenas con menos cantidad de abejas, que producen menos miel, y puede desencadenar el colapso de la colmena. Pero el mayor daño que causa Varroa es que puede inyectar estos virus. Algunos virus incluso se pueden replicar en Varroa, y entonces luego se inyectan a la abeja, causando más daño. Si bien estos virus se transmiten entre abejas, actualmente están distribuidos en todo el mundo, y la principal forma de transmisión de estos virus alrededor del mundo ha sido el comercio internacional del material vivo. Se comercializan abejas, reinas, semen de zánganos, y muchas veces sin los controles adecuados. Esto ha hecho que los virus se dispersen y que hoy estén presentes en todas las regiones en donde se buscan. Aquí vemos la distribución alrededor del mundo del virus de las celdas reales negras, de las alas deformes, de la parálisis aguda y de la cría ensacada. Vemos que en los lugares en donde están en grises es que no se ha detectado, pero muchas veces es que ni siquiera se ha buscado, que no se han hecho estudios para ver si están presentes. Si nos centramos un poquito en Latinoamérica, vemos que el virus de la cría ensacada es uno de los más estudiados, de los más conocidos y reportados. Y esto es porque, como les decía hoy, tiene síntomas que son visiblemente reconocibles por el apicultor. Este virus se ha detectado en todos los países de Latinoamérica donde se ha buscado, aunque tiene una prevalencia baja en estos países, que va entre el 1 y el 20%, dependiendo del país y del momento donde se haga el estudio. Por otro lado, el virus de las celdas reales negras también está muy distribuido en nuestra región, y hay países que tienen una prevalencia baja, como México, un 2%, o Brasil o Argentina, y otros que tienen una prevalencia muy alta, como Chile, Uruguay, donde la prevalencia está cercana al 90 o 100%. El virus de la parálisis aguda también es otro virus que está ampliamente distribuido, y su prevalencia es baja, varía entre el 7 al 27%, dependiendo de la zona donde se haga el estudio. El virus de las alas deformes también está distribuido en Latinoamérica, y la prevalencia también cambia según el país. Existen diferentes variantes de este virus. Originalmente la que más se conocía, la que más se detectaba, era la variante A, pero luego con el tiempo surgieron las variantes B y C. En Latinoamérica la variante mayoritaria es la variante A, está presente en abejas melíferas en diferentes países, pero ya hay reportes de la variante B que está infectando a las abejas en Chile y en Argentina.
y en Brasil se encontró en abejas nativas. Entonces, esto nos podría hablar que esta nueva variante también está empezando a distribuirse por Latinoamérica. ¿Cuál de las dos variantes es más patogénica? ¿Cuál causa mayor daño? Es algo que no se sabe en realidad. Se han hecho algunos estudios para dilucidar esto, pero los resultados no han sido concordantes. Entonces, es necesario profundizar más en este tema. En cuanto al virus de la parálisis crónica, es un virus que también se ha reportado en varios países de Latinoamérica, aunque la prevalencia tiende a ser baja. Y algo interesante es que todos estos virus se han descrito como virus de las abejas que afectan e infectan a las abejas melíferas, pero también han sido detectados en los últimos años en abejas nativas. Se han detectado en Bombus atratus, en Psilocopa, y en diferentes especies de abejas nativas sin aguijón, en Argentina, Uruguay, Colombia, México y Brasil. Esto nos habla que los virus de las abejas, los virus que se están distribuyendo por las abejas, también están afectando a nuestras poblaciones de abejas nativas. Y esto es un gran riesgo, una gran amenaza para el ecosistema. Resta aún ver cuál es el impacto de los virus en estas poblaciones de abejas nativas. Es algo que necesita más investigación. En nuestro grupo de trabajo, como les dije al inicio, trabajamos desde el año 2000 en diferentes plagas y patógenos que afectan a las abejas, y entre ellos hemos trabajado con los virus, y en particular hemos trabajado en la detección y cuantificación, en estudio de la prevalencia a nivel nacional, estudio de la dinámica estacional, el vínculo con la genética y con la nutrición, y últimamente estamos estudiando la vinculación con otros factores de estrés, viendo el problema desde una perspectiva como un todo, no estudiando solamente los virus, sino estudiando cuál es el impacto de la interacción entre pesticidas y patógenos. Cuando nosotros empezamos a estudiar este tema, fue en el año 2004-2005, no había reportes en esta región de la presencia de virus. Empezamos a ver que en Uruguay había reportes de pérdidas de colmenas, se tomaron muestras en diferentes zonas del país, se llevaron al laboratorio, y detectamos la presencia de estos virus en muestras de diferentes zonas geográficas del país, con sintomatología, con abejas, eran muestras tomadas de colmenas que estaban muertas o que estaban moribundas. Esta detección la hicimos mediante RT-PCR en un solo paso, y nos sorprendió encontrar una elevada prevalencia de estos virus. En el 100% de las muestras estaban infectadas con un virus, el 80% tenía 2, y el 75% tenía 3. Eso nos llamó mucho la atención. Todos estos virus, todas las muestras provenientes de colmenas con síntomas de mortalidad, presentaron virus. Pero también encontramos estos mismos virus en colmenas que no tenían síntomas, que eran aparentemente sanas. Lo que nos hizo pensar un poquito si no sería solamente importante ver la presencia del virus, sino también estudiar el nivel de infección. Fue así que pusimos a punto una tecnología basada en RT-qPCR que nos permita detectar y cuantificar el nivel de infección en las colmenas. Y llevamos adelante un monitoreo a nivel nacional para evaluar la prevalencia y la distribución de estos virus. No solamente centradas en colmenas que estaban con problemas de mortalidad, como en el estudio anterior, sino que en este caso fueron colmenas seleccionadas al azar en todo el país, y determinamos el número de colmenas a muestrear por departamento en base a la densidad de colmenas por zona, por departamento. Entonces, la zona que tiene un mayor desarrollo apícola, que tiene mayor número de colmenas, es el litoral oeste, y es donde se tomaron un mayor número de colmenas. Bueno, mediante RT-qPCR pudimos ver que los virus estaban distribuidos en nuestro país, en colmenas sanas, en colmenas productivas sanas. El virus de las celdas reales negras tenía una alta prevalencia y estaba en todos los departamentos, una prevalencia cercana al 87%. Por otro lado, la prevalencia del virus de la parálisis aguda, de los virus de las alas deformes y de la cría ensacada fue menor, y en estos casos estuvieron concentrados en la zona
del litoral oeste, que es la zona de mayor producción apícola, que es donde están más concentradas las colmenas. Por otro lado, también quisimos evaluar la dinámica estacional de estos virus. ¿Había un momento en que se manifestaban más o otros menos? Bueno, entonces para esto seleccionamos 2 apiarios, uno en Colonia y uno en Canelones, elegimos 40 colmenas y le hicimos seguimiento estacional a estas colmenas durante 2 años. Y evaluamos la prevalencia de estos virus en el apiario y el nivel de infección. Nosotros vimos que para el virus de las celdas reales negras, la prevalencia era muy alta, algo similar a lo que habíamos obtenido en el trabajo anterior. Prácticamente todas las colmenas estaban infectadas con este virus, y estaba presente todo el año. En el segundo año de trabajo se vio que la prevalencia bajaba un poquito, pero igual fue bastante alta durante todo el transcurso del experimento. Mientras que en el caso del virus de las alas deformes, de la parálisis aguda y de la cría ensacada, la dinámica fue diferente. El momento en que encontramos mayor prevalencia de estos virus, y también obtuvimos mayor carga viral, aquí solo presento las gráficas de prevalencia, pero coincidió con la carga viral, es marzo. En marzo es cuando tenemos mayor nivel de infección por virus, pero luego disminuye al pasar los meses, y en los tres virus pasa lo mismo. Y hacia final del año, hacia septiembre o hacia diciembre, vuelve a aumentar el nivel de infección. Después de diciembre baja drásticamente nuevamente el nivel de infección y vuelta a subir hacia fin de año. Y algo interesante que vimos es que esta dinámica coincidía perfectamente con la dinámica de Varroa en las colmenas. En este caso, el momento en donde había mayor nivel de infestación y mayor prevalencia de Varroa en estos apiarios era en marzo, y ahí es cuando los apicultores aplican tratamientos para combatir Varroa. Es necesario aplicar tratamientos acaricidas y se recomendaba su aplicación en marzo. Entonces, la aplicación de tratamientos de un acaricida sintético hace que disminuya significativamente el nivel de infestación y también la prevalencia de Varroa, y esta disminución en Varroa es lo que nosotros vemos en la disminución de los virus también, del nivel de infección y de la prevalencia de los virus. Pero con el tiempo, con los meses, el nivel de Varroa vuelve a aumentar, porque Varroa se sigue reproduciendo, y también aumenta la carga viral. Y en este segundo año, el tratamiento se aplicó en febrero, por eso es que vemos, después de diciembre ya vemos una disminución en Varroa, y también vemos una disminución nuevamente en los virus. Los análisis estadísticos mostraron que hay una relación significativa, una asociación entre el nivel de infestación y la prevalencia de Varroa destructor y estos 3 virus. Como no tenemos al momento una forma de combatir o de controlar el nivel de infección de los virus en las colmenas, lo que le recomendamos a los apicultores es tratar a Varroa, es aplicar tratamientos acaricidas, mantener un nivel de infestación por Varroa bajo, para evitar que los virus, que aumente el título viral y que esto genere mayores consecuencias más graves en la colmena. Algo interesante que vimos en este trabajo, en donde hicimos el monitoreo, el seguimiento de todas las colmenas, de las 40 colmenas a lo largo de 2 años, en esas colmenas también tomamos muestras de polen y evaluamos la diversidad de polen que estaba entrando en esas colmenas. Y lo que vimos fue que las colmenas que tenían mayor diversidad de polen tenían menor nivel de infección por los diferentes virus. Y esto nos pareció interesante porque es un resultado que se repitió para los diferentes virus y en diferentes momentos del año. No podemos establecer una relación de causa-efecto, pero sí podemos ver que hay una asociación entre la diversidad de polen y la carga viral. Y en particular, vimos que había una asociación entre la abundancia del polen de carqueja, de Baccharis trimera, conocida como carqueja en Uruguay, y Baccharis spicata, conocida como checa blanca, que cuanto mayor abundancia de este polen ingresaba a la colmena, había menor nivel de infección viral. Creo que estos son datos sumamente interesantes y que es importante, o sería interesante continuar investigando sobre el potencial antiviral de estas plantas.
y luego que nosotros publicamos este trabajo, salió este modelo, propuesto por De Grande, Hoffman y Chen, en el año 2015, que vincula la nutrición, la inmunidad, Varroa y los virus. Ellas proponen que en una situación donde no está presente Varroa, la colmena es grande, puede salir a recolectar diferentes recursos diversos, entonces tiene una buena nutrición, y eso hace que tenga un sistema inmune fortalecido, que esté funcionando bien, y que reduzca la cantidad de virus, los niveles de infección por virus. Y vamos a tener cría óptima y abejas con la longevidad adecuada, que va a permitir que la colonia crezca. Sin embargo, cuando aparece Varroa en esta ecuación, la altera bastante, porque Varroa tiene la capacidad de deprimir el sistema inmune de las abejas, entonces vamos a tener una inmunidad comprometida. Pero a la misma vez, Varroa es capaz de inyectar virus, diferentes virus. Entonces, esto hace que el título viral en la colmena aumente. Y se empiezan a manifestar los síntomas, entonces disminuye la longevidad de los adultos, también aumenta la mortalidad de las crías, vamos a tener colonias más reducidas en tamaño, que no tienen la capacidad de salir a pecorear, a buscar polen, o tanto polen, y entonces la recolección de estos recursos se ve disminuida, lo que genera problemas nutricionales en la abeja, y vuelta al círculo. Y a nosotros nos parece que los resultados que hemos estado obteniendo tienden a confirmar esta hipótesis planteada. Pero esos no serían los únicos factores que están involucrados en la replicación viral, o en los títulos virales, sino que también vimos que la genética de las abejas podría estar involucrada. Como les dije al inicio, existen diferentes subespecies de abejas melíferas, y cada una tiene diferentes características. Muchas veces los apicultores eligen comprar reinas italianas porque son conocidas por su mansedumbre. Mientras que las abejas en Uruguay, la mayoría de las colmenas, son híbridos locales y son abejas africanizadas, que pueden ser a veces más difíciles de manejar. Con el objetivo de ver si la genética estaba involucrada en la sanidad y en la producción, hicimos un experimento, instalamos un apiario experimental en una forestación de eucaliptus grandes, y llevamos 24 colonias africanizadas, provenientes de la misma zona, digamos, con reinas nuevas, pero de la misma zona, que se habrían hibridado naturalmente, y un grupo de 24 colonias que tenían reinas italianas, compradas para este ensayo. Todas las colonias partieron en las mismas condiciones. Pero 3 meses después de estar en esta forestación de eucaliptus, lo que vimos es que las colonias que tenían, las colonias de abejas africanizadas, tenían mayor cantidad de abejas, mayor cantidad de cría y mayor producción de miel que las abejas italianas. También vimos que en estas abejas que llevamos y que al inicio no tenían infección por Nosema cerana es un ácaro, un microsporidio que también afecta a las abejas. Al inicio los niveles de infección por este microsporidio en los dos tipos de colmenas eran bajos, pero al pasar el tiempo el microsporidio se empieza a multiplicar, pero igualmente el número de esporas en las colmenas de abejas africanizadas fue significativamente menor que en las colmenas italianas. Evaluamos qué pasaba con los diferentes virus y tuvimos resultados similares. Vimos que el virus de las celdas reales negras presentaba menores títulos en aquellas abejas africanizadas respecto a las italianas. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice que probablemente estas abejas, estos híbridos locales, que eran los que se habían desarrollado en esa zona, estaban más adaptadas a las condiciones ambientales. Entonces, formaban abejas colmenas más fuertes, con más fortaleza, más cantidad de abejas, cría y miel, y tenían menor nivel de infección por diferentes patógenos. Entonces, la recomendación siempre para los apicultores es que tratar de buscar las abejas que están adaptadas a las condiciones locales, no comprar del exterior pensando que unas abejas pueden ser mejores, porque tal vez en determinadas condiciones pueden presentar ciertas características que las hagan mejores, pero no quiere decir que esas abejas van a funcionar en cualquier ambiente.
sino que hay que tener en cuenta el ambiente al seleccionar las abejas con las que vamos a trabajar. Y siempre es preferible usar las abejas locales que están más adaptadas. Bueno, y como último de los trabajos que les quiero mostrar, nosotros también empezamos a estudiar el problema de la salud de las abejas como algo global, como un todo, no solamente estudiando los patógenos por sí mismos, sino estudiando el impacto con la nutrición y los pesticidas. Y en particular, en este estudio, que les voy a contar ahora, quisimos evaluar cuál era el impacto de glifosato en conjunto con nosema y el virus de las alas deformes en la salud de las abejas. ¿Por qué elegimos el glifosato? Bueno, el glifosato es el pesticida más utilizado alrededor del mundo. Sobre todo a partir de que se empezaron a usar los organismos genéticamente modificados, que son resistentes al glifosato, el uso aumentó exponencialmente. Es un herbicida de amplio espectro que afecta a una enzima que es necesaria para la biosíntesis de los aminoácidos aromáticos en las plantas. Entonces, la planta no puede crecer y se muere, por eso se usa como herbicida. Sin embargo, se ha visto que esta misma enzima estaría presente en muchas bacterias, y entre ellas en las bacterias que forman parte de la microbiota intestinal de las abejas. Las abejas, como todos los organismos, tienen una microbiota asociada. En este caso, nosotros estudiamos la microbiota intestinal de las abejas. Es una microbiota muy estable y muy conservada, que está formada por un core, formado por 5 especies, que es Esnogracella, Gilliamela, Lactobacillus, FM4, FM5 y Bifidobacterium. Y esta microbiota está estructurada, compartimentalizada, y en cada compartimento hay diferentes microorganismos. En cada nicho hay diferentes microorganismos. Este núcleo de especies, en conjunto con otras 4 o 5, forman el grupo dominante, que forman entre el 95 y el 99% de toda la microbiota. Y esta microbiota, como les decía, es estable y conservada. Vamos a tener la misma microbiota en abejas de nuestra región, o en abejas de Estados Unidos, de Suiza, de donde sea. Hace unos años, Casey Reimann y Nancy Moran propusieron un modelo en el cual proponían que diferentes factores de estrés, factores ambientales o de desarrollo, alteraban esta microbiota intestinal de las abejas, y eso tenía consecuencias en el sistema inmune, en el metabolismo, en la susceptibilidad a otros patógenos, y a la vez esto tenía efecto a la hora de ver la adaptación de la abeja, el fitness de la abeja a su medio ambiente. Nosotros quisimos evaluar a ver si el glifosato era capaz de alterar la microbiota intestinal de las abejas y afectar otros parámetros y afectar finalmente la sobrevida de las abejas, y para eso hicimos un ensayo en el laboratorio en el cual colectamos abejas, colectamos cuadros con abejas a punto de nacer, las abejas nacen en el laboratorio y nosotros las colocamos en diferentes grupos, en diferentes jaulas, y las sometemos a diferentes tratamientos. Un tratamiento fue el jarabe, como control. A otras abejas las infectamos con esporas de Nosema cerana, este microsporidio intestinal. A otras abejas las intoxicamos con glifosato, con una dosis subletal de glifosato, pero es una dosis que se puede encontrar en el campo. Y finalmente al cuarto grupo le dimos glifosato en conjunto con Nosema cerana. Y evaluamos el impacto en diferentes parámetros. En primer lugar, vimos si afectaba la microbiota de las abejas, y como pueden ver, aquí esto lo hicimos mediante análisis de secuenciación masiva de la región B3-B4 del gen que codifica para el ARN ribosómico 16S, y como ven ya se ve que los diferentes tratamientos alteraron significativamente la abundancia de los diferentes grupos bacterianos. Aquí vemos el resultado para el jarabe, para Nosema, para el glifosato y glifosato más Nosema. En particular vimos que cuando los dos factores de estrés están juntos, tienden a aumentar significativamente la diversidad de la microbiota. Pero el aumento de la diversidad no siempre es bueno, porque hay que ver qué microorganismos son los que se ven favorecidos. Y en este caso son principalmente enterobacterias, que las enterobacterias aparecen cuando hay una disbiosis intestinal. Cuando vimos qué alteraciones generaba cada factor de estrés, vimos que el glifosato
alteraba la abundancia, por ejemplo, aumenta la abundancia de estafilococos, disminuye la abundancia de Snodgrassella albi, que Snodgrassella albi es uno de los miembros del core bacteriano, que cumple funciones muy importantes de defensa y de degradación de ciertos compuestos. También Nosema generó alteraciones significativas, aumentando la abundancia de diferentes enterobacterias, y cuando ambos factores están juntos, vemos que los cambios, las alteraciones son mucho mayores. Pero además de modificar la microbiota, también evaluamos el impacto sobre la inmunidad, a ver si esto tenía consecuencias a nivel de la inmunidad. Entonces aquí pueden ver el resultado del estudio de evaluación de expresión de genes vinculados a la inmunidad. En este caso les muestro la lisozima y la glucosa oxidasa. Vemos que abejas recién nacidas, y a los 7 y 14 días, y tanto el glifosato como Nosema, vemos que aumentan significativamente la expresión tanto de lisozima como de glucosa oxidasa. Esto nos dice que la abeja puede percibir de alguna forma que hay algún daño, que el pesticida está generando algún daño, y trata de defenderse. Aunque esta defensa no habría sido útil para impedir el desarrollo de patógenos, porque en estas mismas abejas evaluamos el nivel de infección por el virus de las alas deformes, y vimos que tanto el Nosema como el glifosato promueven el desarrollo de este virus, aumentan la replicación del virus, dando lugar a altos títulos virales. Estas abejas no fueron infectadas con este virus, con el virus de las alas deformes, sino que estaban naturalmente infectadas, eran de una colmena que ya tenía naturalmente este virus. Lo podemos ver porque a tiempo cero hay un bajo nivel de infección, pero está presente, y en las abejas que pertenecieran al grupo control, tanto a los 7, que es el grupo rojo, tanto a los 7 como a los 14 días, el nivel de infección por este virus se mantuvo bajo. Sin embargo, en aquellos grupos infectados por Nosema o glifosato, o con ambos factores, el nivel de infección viral aumentó significativamente. Y esto tuvo consecuencias en la supervivencia de las abejas, acortándose significativamente. Aquí vemos cómo sobreviven las abejas del grupo control en rojo, las abejas infectadas por Nosema en verde, y luego en amarillo y en azul es el grupo que tenía Nosema y Nosema más, que tenía glifosato y glifosato más Nosema. Vemos que la conjunción de diferentes factores de estrés afecta más la salud de las abejas, acortando su vida media, causando la muerte de las abejas. Entonces, con este trabajo pudimos comprobar esta hipótesis, que vimos que el glifosato es capaz de alterar la composición de la comunidad microbiana intestinal, y que esto tiene consecuencias en la función inmune y también en el desarrollo de patógenos, ya que esto promovía el desarrollo del virus de las alas deformes, y que a la misma vez esto generaba alteraciones en la supervivencia de las abejas. Como consideraciones finales, los virus que afectan a las abejas están ampliamente distribuidos en todo el mundo. En algunas ocasiones pueden dar lugar a síntomas característicos, pero estos virus también pueden estar presentes en colmenas aparentemente sanas. La presencia de virus, vimos que estaba muy vinculada a la presencia del ácaro barra de extracto, y también esto va a determinar la prevalencia y la dinámica estacional. Reitero, como hasta ahora no tenemos una forma de tratar o de disminuir el nivel de infección por estos virus, lo que es recomendable es tratar varroa, tratar de mantener siempre un bajo nivel de infestación por varroa. También vimos que la nutrición y la genética podrían influir en el éxito de la replicación viral, pero es necesario profundizar en estos estudios. Y finalmente, que los virus, en conjunto con otros factores de estrés, como otros patógenos como Nosema o el glifosato, afectan severamente la supervivencia de las abejas. Bueno, espero haberles dado un pantallazo general de esta problemática. Quedo abierta a sus consultas, y para finalizar quiero presentarles a nuestro grupo de investigación, que está formado por la doctora Daniela Redondo, quien recientemente terminó su doctorado,
Lorelei Castelli, que está finalizando ahora su doctorado, Sofía Balbuena, Sofía Palacios, Guillermo Añón y Natalia Viera, que son estudiantes que están finalizando su maestría. Pablo Zunino es el jefe del departamento. Belén Branquichela es investigadora de INIA, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que se formó con nosotros, pero ahora es la responsable de este grupo de investigación. Y Ciro Bernice, quien pertenece a Facultad de Ciencias y trabaja mucho con nosotros. También trabajamos en colaboración con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y Facultad de Veterinaria y Facultad de Química. Creemos que, bueno, que por tratarse de un problema multifactorial, está bueno verlo desde diferentes puntos de vista, y el hecho de trabajar con profesionales formados en diferentes áreas y de diferentes instituciones nos permite, bueno, ampliar nuestra óptica y obtener resultados más interesantes. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención, y bueno, y si tienen preguntas, estoy a las órdenes.